La Liga MX planea el regreso de los aficionados a los estadios después de que se les diera a cada uno de los equipos un protocolo de 36 hojas en el que se explica paso a paso lo que tienen que hacer para la venta de boletos, para dónde van a estar sentados, en fin, y tendrán hasta el 8 de octubre para que cada uno de los equipos presente el cómo van a llevar a cabo estas medidas de salubridad. Y para platicarlo, Mau Pedrosa y Héctor Huerta. Mau, preguntarte, ¿se te hace apresurada esta decisión o es acertada? No, es apresurada, es muy apresurada, no hay necesidad. Yo entiendo la parte económica que están sufriendo los equipos y quiero ser un poco más sensible al tema. Entiendo la de los equipos, pero los equipos son propiedad de ricachones que la verdad no debería preocuparme yo tanto por ellos. Pero sí hay mucha gente que trabaja alrededor de un partido de fútbol que ha perdido su ingreso y que necesita regresar a trabajar. Por toda esa gente, entiendo la decisión de poco a poco retomar una actividad en la que comienza a cobrar desde quien maneja un Uber y lleva a las personas al estadio, desde el que te vende un souvenir afuera del estadio, pero ya sabemos que para ese caso hay restricciones también para evitar contactos innecesarios entre personas, la gente que te vende los boletos, la gente que te vende algo de comer, algo de tomar adentro del estadio, las empresas de seguridad privada que muchas veces dependen de las contrataciones que les hacen los clubes. Esa parte la entiendo y hay que ser muy sensibles en todas esas áreas porque la pandemia ha pegado muy fuerte, obviamente en la salud, pero también en el bolsillo de muchas personas. Ahora, estuve leyendo el protocolo, no lo acabé de leer, pero leí la parte más importante y hay un tema que a mí en particular me preocupa mucho. Lo más importante que ya sabemos todos es tenemos que guardar nuestra distancia y usar tapabocas. Ok. Sí. La parte que no viene clara en este protocolo es el acceso y salida de los estadios, donde se puede acumular mucha gente, y los desplazamientos alrededor de los estadios. Esa parte no está clara. Y la otra parte que no está clara es, ok, cuando se vea que un equipo no lo está cumpliendo, ¿quién va y bajo qué parámetros van a sancionar a los clubes? Porque a lo mejor van a decir, no, sí, ¿saben qué? Perdón, no teníamos las medidas de seguridad puestas. Ya no lo vamos a hacer. No es suficiente. Yo por eso creo que es una decisión apresurada. La entiendo y lo siento por muchas personas que lo necesitan, pero me parece apresurado. Y es que no solo eso, también sabemos que en México se ha estado manejando todo esto de los semáforos, pero en cada estado es diferente. Ahorita en la actualidad solo 8 equipos podrían abrir su estadio, que es Xolos, Mazatlán, Necaxa, León, Santos, Querétaro, Puebla y Bravos. Entonces, Héctor, preguntarte que nos expliques un poco más qué sucede con los equipos como los de la Ciudad de México, que todavía no están en semáforo amarillo, que es cuando se van a poder abrir los estadios. Sí, es una situación muy compleja realmente porque si fuera otra la idiosincrasia, otra la forma de pensar de este país, pues yo te diría, no pasa nada, en otros países ya se hace, hay protocolos igual de estrictos que aquí, que se cumplen allá también, la gente sabe guardar su sana distancia. El mexicano, una de las características es ser desordenado. Y el ir siempre en contra del orden te lleva a muchas consecuencias, ¿no? Yo todavía a estas alturas de la pandemia, casi 8 meses después de una pesadilla que no termina, escucho todavía gente que dice, no es cierto, esa de enfermedad no existe. En México yo lo he escuchado de muchas personas, en círculos cercanos, en círculos lejanos, leo cosas que dice la gente. Y entonces cuando tú sumas que hay más de 70,000 muertos en el país, y que la cantidad de contagiados es interminable y además imposible de detectar porque ni hay pruebas siquiera, el gobierno nunca se preocupó por hacer pruebas. Entonces, si hablas de este país, yo te diría qué peligroso es decirle a la gente ya venga al estadio. Es el peor momento para hacerlo, pero lo van a hacer porque predominarán los intereses económicos por encima, inclusive no de los externos que habla Mauricio, de este negocio alrededor del fútbol, que también necesitan del trabajo, yo lo entiendo, sino de los internos, es decir, los propios dueños ricachones, que son súper ricachones y que quieren seguir siendo más ricachones, son los que están apresurando más a la autoridad para que conceda el permiso de volver al estadio. Para mí hay 2 cosas que me alarman fuertemente. La primera es, uno de los grandes jugadores del fútbol mexicano es Televisión Azteca. En menor medida ahora de cómo estaba involucrado antes.
El dueño de Televisión Azteca, sus declaraciones, no nada más en el arranque de la pandemia, cuando todavía no había la información que tenemos el día de hoy, ya con la información en la mano, básicamente le pedía a sus empleados que fueran a trabajar, sin importar el riesgo de salud al que estaban expuestos. Uno de los grandes jugadores del fútbol mexicano, porque lo sigue siendo por los temas de contratos de televisión, más allá que se quiera desprender de sus equipos. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es esta. Los semáforos se determinan de acuerdo a diferentes variables y estadísticas. Una de ellas es, efectivamente, la ocupación hospitalaria, que es la que te determina el porcentaje de camas disponibles, de respiradores disponibles y, por lo tanto, el color del semáforo. Pero todos sabemos que en México, y esta no es una opinión, esta es una información que viene de las propias autoridades, ese número de más de 70,000 muertos y el número de contagiados no es el real. Las propias autoridades nos han dicho que ese número, bajita la mano, hay que multiplicarlo por 3. Entonces, ¿por qué ese número, que es más o menos una imaginación, el de las camas y el de la ocupación hospitalaria, también es confiable? No lo sé. A mí esos dos detalles me alarman mucho. Si yo fuera, si yo tuviera la capacidad de ir a un estadio de fútbol, no iría. No iría. Yo no me sentiría seguro en ir a un estadio de fútbol. Pero ahora, si eres el dueño, ¿abrirías para que pudieran ir? ¿Qué es lo que realmente están empujando para que así sea? Porque aquí ya entran dentro del panorama, pues, otras prioridades, que es precisamente como lo que ya comentabas, ¿no? Quisiera decirte que no. Sí, quisiera decirte que no. La decisión de cada quien. Correcto. Quisiera decirte que no. No estoy en la posición para darte una respuesta real, pero te voy a poner este otro ejemplo. ¿Por qué en ciertos lugares, sobre todo en Europa, donde, y vamos al caso particular de Alemania, no vamos a comparar los recursos, la capacidad, la logística, la organización de los alemanes y los mexicanos, no lo vamos a descubrir en esta conversación, pero ¿por qué cuando ellos se dieron cuenta que podían abrir los estadios a los aficionados, recularon de la decisión inmediatamente? ¿Por qué dueños de equipos o por qué sociedades, que es más bien como se manejan el fútbol en Alemania, teniendo la posibilidad de abrir, dijeron que no? Porque estaban organizados, porque su economía de fútbol les da para no depender exclusivamente de que la gente vaya o no vaya a los estadios. Un reflejo más de lo mal que está manejado el fútbol en este país. Y es que es todo eso, el manejo de cómo se ha dado, no solo creo yo el fútbol, sino también toda la cuestión de la pandemia, que al final se dice que este protocolo se podría llevar a cabo hasta la jornada número 15, o que todos los estados ya estuvieran en fase amarilla. Entonces esperar a ver qué es lo que dice el gobierno de cómo se encuentran entonces estos semáforos, pero de que es una realidad de que los aficionados ya están más cerca de volver a los estadios, pues es una realidad. Para que nos dejen sus comentarios de qué piensan, si irían, si no, y cómo cuidarse respecto a esta pandemia. Compañeros, como siempre, muchas gracias.